Yo soy Anabel, de primero de producción, y voy a entrevistar a dos chicas de hostelería y turismo. Entonces, cuéntanos un poco. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lorena. Yo Lucía. ¿Y qué es el ciclo que estáis cursando? Es un ciclo modular de restauración. Cuéntame un poco sobre el ciclo. Pues nada, va sobre la hostelería, sobre dar servicio a la gente, los básicos de Cafetería, restaurante, vinos, ofertas gastronómicas. ¿Qué os motivó para meteros en este ciclo? A mí me gusta la hostelería. Yo fue mi última opción, la verdad, pero bueno, al final me acabó encantando y de hecho creo que voy a hacer superior también. ¿Lo recomendaríais? Yo personalmente sí. Yo también, yo sí. ¿Y qué es lo que más os gusta del ciclo? Aprendes mucho sobre comidas y bebidas para la hora de cuando tú vas a salir con tus amigos por ahí a tomar algo, o a comer, o a A cenar. mí me gusta mucho el trato hacia el cliente también, aprendes un poco más a ser un poco más educada con las personas, en general un poco la atención al cliente también, que es bastante cercana al final. ¿Y qué le diríais a alguien que quiere meterse en este ciclo? Que no se lo piense, que se meta sin pensarlo, la verdad. Se lo va a pasar bien, va a vivir un montón de experiencias, sobre todo gastronómicas, que están muy guay, que a todos nos gusta mucho comer y a todos nos gusta mucho beber. Campeonatos, concursos. ¿Qué destacaríais del ciclo? Los eventos que hacemos, los campeonatos. Como el de hoy, por ejemplo. Claro, hoy por ejemplo fue muy estamos divertido, aquí. fue muy guay, nos lo pasamos bien, conocimos mucha gente. Oportunidad de salir también a hacer las prácticas fuera de Erasmus, que eso también está muy guay, para conocer sitios nuevos y tal, y las lenguas, el inglés, aprender más un poco de otras culturas y tal. Al final está bastante conectado. Hablando del Erasmus, ¿qué oferta formativa tiene vuestro ciclo? ¿Qué sé? Ya. ¿Qué salidas tiene el ciclo? Pues podrías trabajar en hoteles, turismo, restaurantes, bastantes salidas. Y tiene Erasmus, por lo que También, dijiste. sí. Sí, claro. ¿Y qué más añadiréis algo? Pues que es muy divertido, se conoce mucha gente, socializas un montón, aprendes muchísimo. Es más práctica que teoría, Sí, eso ayuda también, la que verdad. eso está muy guay porque no estás chapando y es divertido, es divertido. La Siempre verdad que aprendes sí. algo, siempre haces algo nuevo, no siempre hacer café es como suele pensar la gente o es ir solo con la bandeja. Al final te tienes que saber comunicar con la gente, pues puedes hacer Perfeccionas cócteles, técnicas. claro, perfeccionas mucho tus técnicas y aprendes muchísimo nuevo, que yo creo que es lo más importante, lo de aprender. Pues ya estaría, muchas gracias. Muchísimas A ti. gracias.